En el episodio anterior de Entre líneas, Nico aceptó encontrarse con Andrés sin saber exactamente a dónde iba a llevarlo. Y sí, nuestro oso curioso pasó todo el camino intentando fingir que aquello no era una cita. Andrés lo llevó hasta un antiguo coreto, escondido entre los árboles de Monte Claro. Un lugar tranquilo, lejos de las miradas de los demás y, según él, muy especial. Al principio, los dos estaban nerviosos. Nico casi no sabía dónde mirar y Andrés, que siempre parecía tan seguro frente al micrófono, tampoco encontraba las palabras correctas. Pero, poco a poco, comenzaron a hablar de verdad. Entre silencios, sonrisas y miradas que duraban más de lo necesario, Nico percibió que Andrés no era solo la voz misteriosa de la radio. Y Andrés también dejó claro que quería volver a verlo. Después del encuentro, Nico regresó al dormitorio completamente encantado. Como si eso no fuera suficiente, Andrés todavía usó el programa Entre líneas para dedicar una canción al oso curioso. ¡Ay, Nico! Después de eso, ya no había forma de fingir que aquello era solo amistad. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿creen que Nico y Andrés están listos para dar el siguiente paso? ¿O todavía hay algo que puede arruinar este romance? No olviden darle me gusta al episodio, suscribirse a Lovely BL Studio y activar la campanita para no perderse lo que viene en Entre líneas. Entre líneas tú y yo. Un secreto en la radio. Entre líneas tu voz, late fuerte a tu lado. Entre líneas tú y yo. Si el mundo no nos entiende, déjalo pasar. Entre líneas empieza lo que no puedo contar. Había pasado una semana desde nuestro primer encuentro en el coreto. Una semana puede parecer poco tiempo, pero cuando estás esperando volver a ver a alguien, cada día parece durar mucho más de lo normal. El inicio del semestre no nos había dado tregua. Había clases nuevas, profesores nuevos, trabajos que parecían multiplicarse durante la noche y horarios que nunca coincidían. Andrés pasaba gran parte del día en la radio. Yo corría de una clase a otra, intentando no perderme entre los pasillos de Monteclaro. A veces no conseguíamos vernos, pero siempre encontrábamos una forma de hablar. Podía ser temprano, antes de la primera clase. Podía ser durante unos minutos después del almuerzo. O podía ser de madrugada, cuando todo el dormitorio estaba en silencio y la única luz encendida en mi habitación era la del computador. Después de enviar aquel mensaje, me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Había sido demasiado directo. Pensé en borrarlo, aunque ya era tarde. Entonces apareció su respuesta. Andrés. Mensaje. Entonces los dos estuvimos pensando en lo mismo. No importaba cuántas tareas tuviera pendientes, no importaba cuántos sueños sintiera. Aquellos minutos se habían convertido en mi parte favorita del día. Mientras hablábamos, era como si los dos estuviéramos en el mismo lugar, como si la distancia entre nuestros dormitorios desapareciera, como si Monteclaro se quedara en silencio solo para nosotros. Lo que yo no sabía era que alguien más había empezado a notar nuestras conversaciones. Últimamente sonríes demasiado frente a ese computador. Andrés, ¿eso es un problema? Alice, depende. No sabía que el programa de la radio fuera tan divertido. Andrés, estoy hablando con un amigo. Alice, ¿un amigo? Andrés, sí, Alice. Andrés evitaba hablar de nosotros con otras personas. Yo sabía que no era algo personal, o al menos intentaba convencerme de eso. Todavía estábamos descubriendo qué éramos. No podía exigirle respuestas que ni siquiera yo tenía. Pero Alice no necesitaba respuestas, solo necesitaba una oportunidad. Alice, ¿vas a dejar el computador abierto? Andrés,
Solo voy a buscar unas grabaciones. Vuelvo en un minuto. Aquella tarde Sophie y yo nos acostamos sobre la hierba del parque. El cielo estaba despejado, el viento movía las copas de los árboles y por unos minutos fingimos que no teníamos ninguna responsabilidad. Sophie decía que mirar las nubes ayudaba a ordenar los pensamientos. Yo estaba empezando a sospechar que ella solo quería hacerme preguntas mientras yo tenía la guardia baja. Sophie, llevas varios días sonriendo solo. No sonrío solo. Sophie, también te quedas mirando al vacío. Estoy pensando. Sophie, y miras el reloj cada 5 minutos. Tengo horarios. Sophie, y ayer casi entraste en el baño de mujeres porque estabas leyendo un mensaje. Nico, eso fue culpa de la señalización. Sophie, claro, la señalización. Tú no tienes cara de estar confundido. Tienes cara de estar enamorado. No estoy enamorado. Si dependiera solo de mí, te lo contaría todo. Miré hacia el cielo. Durante un instante pensé en contárselo todo. Quería hablarle de la radio, del coreto, de las conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Quería decirle que Andrés podía hacerme sonreír con una sola frase, que empezaba a buscarlo en cada corredor, que ya reconocía sus pasos antes de verlo, pero no era solo mi historia. Las palabras de Sophie permanecieron conmigo durante el resto del día, y volvieron a mi cabeza cuando recibí un nuevo mensaje de Andrés. El segundo encuentro. Andrés. Mensaje. ¿Puedes verme esta noche? Nico. Mensaje. Inés, ¿pasó algo? Andrés. Mensaje. No. Bueno, no lo sé. Quiero hablar contigo. Nico. Mensaje. ¿Dónde? Andrés. Mensaje en el coreto. A la misma hora. Nico. Mensaje. Estaré allí. Pasé el resto del día intentando imaginar qué quería decirme. Pensé en todas las posibilidades, en las buenas, en las malas y también en las completamente absurdas. Cuando finalmente llegó la noche, salí del dormitorio intentando no hacer ruido. La universidad era diferente después de que terminaban las clases. Los corredores quedaban vacíos. Las luces de los edificios parecían más distantes. Y los caminos entre los árboles se volvían secretos. Lo que yo tampoco sabía era que Alice había visto a Andrés salir de la radio y esta vez había decidido seguirlo. Pensé que tal vez no vendrías. Dije que vendría. ¿Y el radio? Quería mostrarte algo. Y cuando mis silencios te empezaron a nombrar. ¿Una nueva forma de secuestrar estudiantes de primer semestre? Los postes alrededor del coreto iluminaban la madera con una luz suave. La luna aparecía entre las ramas de los árboles. A lo lejos todavía podían verse algunos edificios de Monteclaro, pero allí dentro la universidad parecía estar a kilómetros de distancia. Andrés, pensé que tal vez no vendrías. Nico, dije que vendría. Andrés, lo sé, pero llevo toda la noche imaginando cosas. Nico, yo llevo todo el día haciendo lo mismo. Andrés, entonces estamos empatados. Nos sentamos lado a lado en uno de los bancos de madera. Andrés me entregó uno de los cafés.
Nuestros dedos se tocaron durante menos de un segundo. Fue suficiente para hacerme olvidar todo lo que había pensado decir. Andrés encendió el pequeño radio. Una música suave comenzó a sonar. No era alta. Era apenas suficiente para llenar los silencios entre nosotros. Andrés. Esta fue la primera canción que puse cuando empecé a conducir Entre Líneas. Nico. ¿Estabas nervioso? Andrés, mucho. Pensé que nadie iba a escucharme. Nico. Ahora toda la universidad escucha tu voz. Andrés. Eso no significa que sepan quién soy. Nico. Yo creo que sí lo saben. Andrés, conoces al chico de la radio. No necesariamente me conoces a mí. Su tono cambió. La sonrisa seguía allí, pero sus manos estaban tensas alrededor del vaso de café. En la radio siempre sé qué decir. Contigo es diferente. Nico, ¿esto es lo que querías contarme? Andrés, no, Nico. Entonces dime, Andrés. En la radio siempre sé qué decir, incluso cuando no tengo nada preparado. Puedo sentarme frente al micrófono y hacer que las palabras aparezcan. Nico, pero conmigo es diferente. Andrés, contigo es completamente diferente. Nico, a mí también se me olvidan las palabras cuando estás cerca. Andrés, no parece. Nico, porque paso horas practicando las conversaciones en mi cabeza. Andrés, ¿y funcionan? Nico, nunca. Los dos reímos. Durante unos segundos, la tensión desapareció. Andrés miró hacia el radio, después miró sus manos y finalmente me miró a mí. Andrés, pasé toda esta semana esperando nuestras conversaciones. Nico, yo también. Andrés, empecé a buscarte en los pasillos. A veces entraba en el patio solo para ver si estabas allí. Pensaba en ti durante las clases, durante el programa, incluso cuando intentaba pensar en otra cosa. Sentí que mi corazón aceleraba. No sabía si era por la felicidad de escucharlo o por el miedo de saber a dónde nos llevarían aquellas palabras. Andrés. Y eso me asusta un poco. Nico. ¿Por qué? Andrés. Porque no sé qué pasaría si alguien descubriera lo que estoy sintiendo. Recordé lo que Sophie había dicho en el parque. Podía darle tiempo, podía acompañarlo, pero no podía desaparecer. Nico. No quiero ser un secreto para siempre. Andrés, Nico. Nico. Pero tampoco quiero presionarte. No quiero obligarte a convertirte en alguien que todavía no estás listo para ser. Solo necesito saber que esto no existe únicamente cuando estamos escondidos. Andrés. No eres un secreto. Nico. Entonces, ¿qué soy? Andrés. Eres lo único que tengo miedo de perder antes de que siquiera podamos empezar. Después de aquello, ninguno de los dos dijo nada. La música continuó sonando. El viento atravesó el coreto. Una hoja cayó cerca de nuestros pies. Andrés movió lentamente la mano sobre el banco. Sus dedos tocaron los míos. Esta vez ninguno de los dos se apartó. Andrés, Nico. Nico. ¿Qué? Andrés. Si no me aparto ahora, voy a besarte. No quiero ser un secreto para siempre. Pero tampoco quiero presionarte. Podía escuchar mi propia respiración. Podía sentir el calor de su mano sobre la mía. Y podía ver en sus ojos que todavía estaba esperando una respuesta. Nico. Entonces no te apartes. Andrés se acercó lentamente. Por un instante, pensé que mi corazón iba a detenerse. Después sus labios tocaron los míos. Regresar a la vida que tenía antes de aprenderte a amar. El beso fue breve, tímido, casi una pregunta. Lo siento. Yo pensé que... No. No lo sientas. Me aparté por reflejo. Andrés también retrocedió, preocupado. Andrés, lo siento, yo pensé que... Nico, no lo sientas.
Andrés. ¿Estás bien? Nico. Creo que olvidé cómo respirar. Andrés. ¿Puedo darte un minuto? Nico. No necesito un minuto. Andrés. No. Nico. Necesito que vuelvas a hacerlo. Esta vez fui yo quien se acercó. El segundo beso fue diferente. Ya no había sorpresa. Ya no había dudas. Durante aquellos segundos el miedo, la universidad y todo lo que existía fuera del coreto dejaron de importar. Pero no estábamos solos. En algún lugar entre los árboles, una cámara digital registró nuestro primer beso. Un instante que para mí significaba el comienzo de algo. Y que para otra persona acababa de convertirse en un arma. El final del encuentro. Andrés, ahora sí estás respirando. Nico apenas. Andrés, ¿fue demasiado? Nico, no, pero Andrés. ¿Estás seguro? Nico, estoy seguro. Solo necesito acostumbrarme a que hagas cosas así sin avisar. Andrés, te avisé. Nico, 2 segundos antes. Andrés, la próxima vez te envío una carta con varios días de anticipación. Nico, ¿habrá una próxima vez? Andrés, eso espero. Nico, yo también. Nos quedamos allí un poco más. Hablamos de cosas simples, de las clases, de la radio, de profesores que Andrés decía que yo debía evitar. Pero algo había cambiado. Nuestras manos permanecieron juntas sobre el banco, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, los dos sonreíamos como si compartiéramos un secreto. Cuando finalmente tuvimos que despedirnos, Andrés se quedó en los escalones del coreto observándome. Buenas noches, oso curioso. Buenas noches, chico de la radio. Dormí poco aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al coreto. Recordaba la música, el olor del café, la mano de Andrés sobre la mía, y el momento exacto en que me besó. Por primera vez desde que había llegado a Monteclaro, sentía que algo realmente me pertenecía. No sabía cuánto iba a durar, no sabía en qué iba a convertirse, pero era nuestro, al menos eso creía. Te lo advertí, Nico Salazar. Nadie se mete con Alice Castillo. No importa lo que pase. Yo siempre gano. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. El profesor hablaba frente a la clase. Mis compañeros escribían. Las teclas de los computadores llenaban la sala con un sonido constante. Entonces apareció una nueva ventana en la pantalla. Era un mensaje de una cuenta que no reconocía. Al principio pensé que se trataba de un error, hasta que vi la fotografía. Andrés y yo, en el coreto, besándonos. Mensaje anónima. Aléjate de Andrés. Si vuelves a verlo, toda Monteclaro recibirá esta fotografía. Leí el mensaje una vez, después otra. Las palabras comenzaron a perder su forma. El sonido de la clase se volvió distante. La voz del profesor parecía venir desde el final de un corredor. Toda Monteclaro recibirá esta fotografía. No eres un secreto. La fotografía. ¿Qué fotografía? ¿Qué fotografía? La fotografía. ¿Qué fotografía? ¿Qué fotografía? Te lo advertí, Nico Salazar. Nadie se mete con Alice Castillo. No importa lo que pase. Yo siempre gano. No importa lo que pase. Yo siempre gano. No importa lo que pase. Yo siempre gano. Te lo advertí, Nico Salazar. No importa lo que pase. Yo siempre gano. No importa lo que pase. Yo siempre gano. Te lo advertí, Nico Salazar. Nadie se mete con Alice Castillo. No importa ¿Andrés? lo que pase. Yo siempre.
¿Qué pasó? Te desmayaste en clase. Sophie fue a buscarme. Nico, ¿qué viste? No lo sé. Mina, ¿te quedaste aquí todo este tiempo? No iba a irme. Cerré los ojos otra vez, no porque quisiera dormir, sino porque necesitaba pensar. Una parte de mí quería contarle todo, mostrarle el mensaje, decirle que Alice nos había fotografiado, que alguien estaba intentando obligarme a alejarme de él. Pero otra parte recordaba su miedo. No sé, ¿qué pasaría si alguien descubriera lo que estoy sintiendo? Yo ya sabía lo que podía pasar. Podían usarlo contra nosotros. Podían convertir nuestro primer beso en una amenaza. Podían obligarnos a elegir entre escondernos o perderlo todo. En mi mente volví al coreto. Andrés estaba sentado en el banco esperándome. La música sonaba. Los 2 cafés seguían calientes. Pero entre nosotros había una fotografía. Una sola imagen capaz de cambiarlo todo. Por primera vez desde que llegué a Monteclaro, había encontrado algo que realmente quería conservar. Y ahora tenía que decidir cuánto estaba dispuesto a arriesgar para no perderlo. Porque a veces el primer beso no termina cuando 2 personas se separan. A veces continúa dentro de nosotros, convertido en recuerdo, en promesa o en miedo. Y mientras Andrés sostenía mi mano en la enfermería, entendí que nuestro primer beso apenas había comenzado. Pero también entendí que alguien ya estaba intentando convertirlo en nuestro final. Que mañana cambiará. Solo quiero que este momento dure un poco más. Y aunque intento protegerme, ya no sé cómo fingir. Cada vez que estás tan cerca, algo despierta dentro de mí.